Bueno, vamos al diálogo. Tenemos aquí la persona A que dice lo siguiente. Pamela, estás más delgada. ¿Estás haciendo alguna dieta? No, nada de dieta. Pero ahora como más sano. Tomo más yogures y muchas verduras. Todos los días como por lo menos una fruta. Me encantan las manzanas. ¿No comes dulces ni panes? Me gustan mucho, sí, los como, pero lo hago una vez por semana. ¿Y vas al gimnasio? Sí, hace 2 meses. Voy un día sí y otro no. Te felicito. Muy bien. Vamos ahora a trabajar algunas palabras o expresiones que aquí aparecen que van a ser de mucha utilidad para ti. Veamos. Pamela. Es Pamela, ¿eh? En portugués es Pamela, ¿eh? En español es Pamela. Pamela, estás más delgada. Estás más delgada. Significa você está más magra. Estás más delgada. ¿Estás haciendo alguna dieta? Estás haciendo. Você está fazendo. Estás haciendo alguna. No es alguna, es alguna dieta. Y mucho cuidado con la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, en dieta no es dieta, es dieta. Con E y no con E. Dieta. No, nada de dieta, pero ahora como más sano. Ahora, como más sano. Más sano es de forma más saludable, más saudável, de forma más sana. Ahora como más sano. Tomo más yogures. Yogur es un yogurte. Yogures sería yogurtes. Tomo más yogures y muchas verduras. Todos los días como por lo menos una fruta. Me encantan las manzanas. Me encantan las manzanas. Manzanas, maçãs. No comes dulces ni panes. A ver, aquí vamos a ver un poquito de vocabulario. Dulces serían doces. Doces. Ni es nem. Panes es pães. No comes dulces ni panes. Tú no comes ni doce ni pan. Y la persona responde, me gustan mucho. Y ese gustan, tú vas a observar que tiene la letra N al final. Gustan. ¿Por qué tiene N? Porque estoy hablando de dulces y de panes. Estoy hablando de algo que es plural. Y cuando yo hablo de algo que es plural, tengo que utilizar la N con el verbo gustar. Me gustan mucho. Sí, los como. Sí, eu como. Sí, los como. Ese los, este pronombre complemento de objeto directo, se refiere a dulces y panes. Es por eso que es los. Sí, los como. Pero, ese pero es más, pero lo hago. Mas eu o faço, né? Lo hago, faço, una vez por semana. Muy bien. Y ahora viene otra pregunta. ¿Y vas al gimnasio? ¿Y você vai na academia? Y vas, você vai es vas. Y vas al gimnasio, ese al sería alguna cosa como decir ao. Y vas al gimnasio, porque gimnasio es una palabra masculina, ¿eh? Vas al gimnasio. Sí, hace 2 meses. Sí, faz 2 meses. Ese sí, ese i con acento es el adverbio de afirmación. Sí. Sí, hace 2 meses. Voy, que sería vou, un día sí y otro no. Y termina diciendo te felicito, que sería parabéns, parabéns para você. ¿Está bien? Bueno, vamos a repetir ahora este diálogo de forma un poquito más suelta. Es importante practicar esta soltura. Leer los diálogos, leer las frases de forma más suelta y no con tanta rigidez. Esto es muy importante porque le va a dar a tu español un tono de naturalidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo 2 veces. Vamos a hacerlo 2 veces. Primera vez. Escucha y repite, ¿eh? Pamela, estás más delgada. ¿Estás haciendo alguna dieta? No, nada de dieta. Pero ahora
como más sano. Tomo más yogures y muchas verduras. Todos los días como por lo menos una fruta. Me encantan las manzanas. ¿No comes dulces ni panes? Me gustan mucho. Sí, los como, pero lo hago una vez por semana. ¿Y vas al gimnasio? Sí, hace 2 meses. Voy un día sí y otro no. Te felicito. Muy bien. Otra vez. Pamela, estás más delgada. ¿Estás haciendo alguna dieta? No, nada de dieta. Pero ahora como más sano. Tomo más yogures y muchas verduras. Todos los días como por lo menos una fruta. Me encantan las manzanas. ¿No comes dulces ni panes? Me gustan mucho. Sí, los como. Pero lo hago una vez por semana. ¿Y vas al gimnasio? Sí, hace 2 meses. Voy un día sí y otro no. Te felicito. Muy bien. Tenemos aquí la conversación entre la persona A y la persona B. La persona A dice: hola Elena, ya he terminado de leer el libro que me prestaste. Me ha encantado. Tenías toda la razón. El libro es interesantísimo. Lo leí en 4 días. La persona B dice: ese es el mejor libro que he leído en toda mi vida. ¿Cómo conociste ese libro? En realidad fue una recomendación. Me lo recomendó el novio de mi prima. Por cierto, María me dijo que también quería leerlo. Pues si ya lo has leído, puedes dárselo. Vale. Muy bien, ahora vamos a trabajar encima de este diálogo para que tú entiendas algunas estructuras que son muy importantes. Tú vas a ver el diálogo ahora y en el diálogo aparecen marcadas, aparecen subrayadas. Subrayadas significa sublineadas. Aparecen subrayadas algunas expresiones que son las que yo voy a abordar contigo en este video. Dice: hola Elena. Elena en español Elena se escribe sin H, sin H, ¿sí? Hola Elena. Ya he terminado. Ya he terminado. Significa ya terminé. Ya he terminado de leer el libro que me prestaste. O livro que você me emprestou es el libro que me prestaste. Me ha encantado. Significa que eu fiquei encantado, que eu gostei muito. Porque me refiero al libro. El libro me ha encantado. Tenías toda la razón. Você tinha toda a razão. Tenías toda la razón. El libro es interesantísimo. Una pequeña observación aquí con respecto a interesantísimo. No existen, y eso tienes que recordarlo siempre, que no existen en español palabras que tengan doble S. ¿Está bien? Apenas una letra S. Interesantísimo. Lo leí en 4 días. Significa eu li o libro. Ese lo se refiere al libro, ¿sí? Lo leí en 4 días. Ese es el mejor libro que he leído. El mejor libro que he leído. Sería: esse é o melhor livro que eu já li en toda mi vida. ¿Estás anotando las frases? Sí. Si tú piensas que estoy yendo muy rápido, tú apenas vas a pausar el video y escribe la frase en tu cuaderno. ¿Está bien? Después dice: ¿y cómo conociste ese libro? ¿Cómo conociste? Conociste. El verbo conocer en el pasado es yo conocí, tú conociste. Entonces sería: ¿cómo você conheceu o libro? ¿Cómo conociste el libro? Después dice: en realidad, que sería, ¿no? En realidad, o na realidade, o na verdade. En realidad fue una recomendación. Me lo recomendó el novio de mi prima. Aquí está diciendo que fue el novio de la prima que le recomendó. Ou seja, quem fez a indicação foi o noivo da prima. Me lo recomendó. Significa recomendó para mí. Ese me lo recomendó, ese me es para mí. Ese lo se refiere al libro. Me lo recomendó el novio de mi prima. Esa estructura es un poquito diferente, un poquito difícil de asimilar, pero
con la práctica tú vas a ir viendo que es algo que se utiliza mucho en español. Entonces te vas a acostumbrar poco a poco, ¿vale? Por cierto, por cierto es por falar nisso, né? O a propósito, né? Por cierto, María me dijo, ese es el verbo decir en el pasado. El verbo decir en el pasado en primera persona es yo dije, que sería eu disse, tú dijiste, você disse, y él, ella o usted dijo. María dijo significa María dice, es una frase que está en el pasado. Me dijo que también quería leerlo. Y aquí cuidado con esta estructura. María me dijo que también quería leerlo. Ella también quería leer el libro. Ella quería leer, ¿qué cosa? El libro. Pero el libro es masculino, lo. Entonces sería quería leerlo. Que en el portugués formal sería quería leerlo, ¿no? Le con hífen, lo. Eso equivale en portugués a leerlo. Después tenemos otra frase que dice, pues, si ya lo has leído, ese pues significa, então, si você ya leo, entonces si ya lo, insisto, ese lo se refiere al libro. Si ya lo has, que significa la segunda persona, tú, ya que lo has leído, ya que você leu, puedes dárselo. Puedes dar, ese dar es del verbo dar, ese se es para él o para ella. Dárselo. Y ese lo es el libro. Puedes dárselo, puedes dar el libro para ella. Si fuera una revista y no un libro, sería puedes dársela. Si fueran varios libros, sería puedes dárselos. Si fueran varias revistas, sería puedes dárselas. Y después termina con vale, que sería ok. Muy bien. Ahora vamos a leer el diálogo de forma más suelta, de forma natural. Y te pido que te quedes hasta el final del video porque te voy a decir una frase al final del video para que tú la escribas en los comentarios. Observa, ¿eh? Dice, hola Elena, ya he terminado de leer el libro que me prestaste. Me ha encantado. Tenías toda la razón. El libro es interesantísimo. Lo leí en 4 días. Ese es el mejor libro que he leído en toda mi vida. ¿Cómo conociste ese libro? En realidad fue una recomendación. Me lo recomendó el novio de mi prima. Por cierto, María me dijo que también quería leerlo. Pues, si ya lo has leído, puedes dárselo. Vale. Muy bien. Tenemos aquí la conversación. 2 personas están conversando, persona A y persona B. Veamos. La persona A dice, ¿cómo se te ocurre sacar el auto a estas horas? ¿Por qué no has tomado el metro? O mejor aún, ¿por qué no has venido andando así como yo? ¿No son más de 20 minutos desde tu casa hasta acá? La persona B responde, lo que pasa es que luego hemos quedado en la casa de Javier para jugar cartas y probablemente acabemos muy tarde. Hace mucho tiempo que no veo a Javier. ¿Cómo anda? Se ha vuelto vegetariano. Vaya, vaya. Muy bien. Vamos ahora a analizar este texto de forma un poquito más profunda para ver cuánto de español podemos aprender a partir de esta conversación, a partir de este diálogo. A ver, la primera cosa dice, ¿cómo se te ocurre sacar el auto a estas horas? ¿Cómo se te ocurre? En portugués hay alguna cosa que, ¿cómo você imagina? ¿No? O de onde você tirou da cabeça que? ¿Cómo você imagina? ¿Cómo se te ocurre sacar el auto, tirar o carro a estas horas, numa hora dessa? ¿No? ¿Por qué? Y este por qué aquí separado, ¿sí? Y con acento, porque es una pregunta. ¿Por qué no has tomado el metro? ¿Por qué você no pegó o metrô? ¿Por qué no has tomado el metro? O mejor aún, o ainda melhor, o mejor aún, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué você não veio andando? Así como yo, así como eu.
No son más de 20 minutos. No son más de 20 minutos. Desde tu casa hasta acá. También podría ser desde tu casa hasta aquí. No hay ningún problema. Es la misma cosa. ¿De acuerdo? B. El B dice lo siguiente. Lo que pasa es que... Y aquí llamo tu atención a esta expresión inicial. Lo que pasa es que... lo que pasa es una frase que sirve para hacer la introducción de un asunto o de una explicação. Lo que passa, né? O que acontece, né? O que acontece é que depois combinamos na casa de João. Lo que pasa es que luego, luego significa después. Cuidado, porque esta palabra luego confunde mucho y puede ser una palabra traicionera. ¿Por qué? Porque luego no tiene nada que ver con un logo del portugués, el logo en el sentido de rapidez, ¿no? Vamos logo, es el logo de rápido en español, no se utiliza de esa manera en español. ¿Por qué? Porque logo significa simplemente después, ¿sí? En portugués tiene la idea de rapidez, de urgencia, en español luego significa después. Luego hemos quedado, después combinamos, ¿sí? En la casa de Javier, para jugar cartas, para jugar baralho, jugar cartas y probablemente acabemos muy tarde. No se dice mucho tarde, es muy tarde. Muy tarde. Después la persona A dice, hace mucho tiempo que no veo a Javier. ¿Cómo anda? Hace mucho tiempo, ¿no? Faz muito tempo. Uy, faz un tempão. Hace mucho tiempo que no veo a Javier. ¿Cómo anda? Ese cómo anda es cómo va. Es una manera informal de decir cómo va. ¿Cómo anda? Y la persona B dice, se ha vuelto vegetariano. Y aquí tenemos una estructura típica del español. Se ha vuelto. Es ele viró vegetariano. Se ha vuelto vegetariano. ¿Qué te parece esa frase? Muy buena, ¿no? Se ha vuelto vegetariano. Y la persona A termina diciendo, vaya, vaya. Es como decir, nossa, ¿quién diría? ¿Serio? Ese es vaya, vaya. Es una expresión que se utiliza para demostrar sorpresa. Vaya, vaya. Muy bien, vamos a repetir este diálogo. La persona A dice, ¿cómo se te ocurre sacar el auto a estas horas? ¿Por qué no has tomado el metro? O mejor aún, ¿por qué no has venido andando así como yo? No son más de 20 minutos desde tu casa hasta acá. Lo que pasa es que luego hemos quedado en la casa de Javier para jugar cartas. Y probablemente acabemos muy tarde. Hace mucho tiempo que no veo a Javier. ¿Cómo anda? Se ha vuelto vegetariano. Vaya, vaya. Otra vez. ¿Cómo se te ocurre sacar el auto a estas horas? ¿Por qué no has tomado el metro? O mejor aún, ¿por qué no has venido andando así como yo? ¿No son más de 20 minutos desde tu casa hasta acá? Lo que pasa es que luego hemos quedado en la casa de Javier para jugar cartas y probablemente acabemos muy tarde. Hace mucho que no veo a Javier. ¿Cómo anda? Se ha vuelto vegetariano. Vaya, vaya. Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo.